Y en la entrevista de hoy hablaremos de un tema que pues muchos tendrán en la lista de propósitos para este año 2016. Nuevo año, nuevos hábitos alimenticios, y para ello nos acompaña la nutricionista Ana Gisela López. Bienvenida, qué gusto saludarle. Un tema muy amplio, pues dicen las estadísticas que al menos 8 de cada 10 personas, el propósito del año 2016 es bajar de peso. Y empezamos quizá con mucha alegría y entusiasmo, pero no ha terminado la semana y ya estamos tirando la toalla, como decimos. Sí, así es. ¿Qué podemos hacer para iniciar estos pequeños cambios? Hablemos, licenciada, de cuáles podrían ser las calorías recomendadas de consumo diario, pero ubiquémonos en la estatura de hombres y mujeres guatemaltecas, porque no todas las dietas de revistas pueden funcionarnos. Exactamente. La cantidad de calorías que debe asignarse a una persona depende mucho del nivel de actividad física que realice, ¿verdad? No es igual una persona que es bastante sedentaria a un deportista, por ejemplo. Depende mucho también los propósitos que tengamos, si queremos perder, mantener un peso determinado, y depende mucho también si somos hombre, mujer o nuestra edad, ¿verdad? Entonces, para un hombre, en el caso que usted me decía, aproximadamente podríamos hablar de entre 1.700 y 2.100 calorías, tomando en cuenta estas características que le mencionaba antes. ¿Y para las mujeres? Para las mujeres podríamos hablar entre 1.500 y 1.800 calorías también, teniendo en cuenta las mismas recomendaciones anteriores. Bueno, digámoslo, mujeres, 1.500 a 1.800, por eso hay que tener el conteo quizá de calorías, porque decimos, solo me tomé un licuado en la mañana, y quizá este licuado va cargado de mucha fructosa y ya nos sumó como 600 o 700 calorías el consumo. Bueno, tenemos las herramientas en nuestro cuerpo que nos puede ayudar para hacer esos cálculos. Quizá no tenemos una pesa en casa, no tenemos tazas medidoras o cucharas, pero nuestras manos pueden ayudarnos. Así es. Me parece interesante esa propuesta. Es bien interesante, gracias. Siempre es importante buscar la asesoría de un profesional, ¿verdad? Pero nosotros con nuestras mismas manos podemos hacer un estimado de a cuánto podrían equivaler determinadas porciones de alimentos. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuál podría ser la medida entonces para el consumo de carbohidratos? Decimos carbohidratos, papa, arroz, quizá harinas, pasteles, todos esos compuestos. En el caso de las pastas y el arroz, podemos decir que el tamaño de un puño cerrado podría ser lo equivalente a una porción, que si lo medimos es lo equivalente a media taza, ¿verdad? A media taza. Exacto. Lo ideal sería medir la media taza, ¿verdad? Pero cuando no es disponible, podemos ver el tamaño de nuestro puño bien cerrado y eso podría equivaler a esa porción. Bueno, entonces yo como mamá digo, bueno, para el arroz, para la pasta, para la hora del almuerzo, puedo ponerles lo que hace el tamaño de mi puño. Del puño cerrado, y eso podría ser la cantidad de arroz, no el plato lleno de arroz. Sí. Ok, entonces, ¿cuál podría ser la medida para las verduras y hortalizas? Sí. La cantidad que deberíamos de incluir o tomar en cuenta como una porción, cuando están crudas, es equivalente a una taza. Cuando están cocidas es equivalente a media taza por la cantidad de líquido que pierden. ¿Cómo podemos medirlo con nuestras manos? Es medir una taza como lo que quepa aproximadamente en nuestras manos, ¿verdad? Si las unimos así, podemos decir que esa sería una porción de una taza, ¿verdad? Pero esto podría ser la ensalada. Exactamente. No incluiría las papas, porque las papas entrarían como en la línea del carbohidrato. Exacto. Esto podría ser para las ensaladas, lechuga, repollo, el tomate, en fin, una amplia ensalada. Exacto. Ok, perfecto. ¿Cuál podría ser entonces la medida para las carnes? Ahora que están de moda esas dietas donde pues se eleva el consumo de proteínas, no siempre lo recomendable, pero ¿cuál podría ser el de la carne? El de la carne, una porción de aproximadamente 4 onzas, podría ser lo que equivale a la palma de nuestra mano, ¿verdad? Es pequeño. Es pequeño, el pedazo en realidad. Otra forma en la que podríamos compararlo es midiendo el tamaño de un juego de cartas, ¿verdad? Un juego de naipes en su grosor y en su tamaño, ese también podría ser equivalente a 4 onzas, ¿verdad? Entonces, una extensión más o menos así podría ser lo que podríamos comer. Por decir el centro de la palma de la mano. Exactamente. Esto es de carne. Equivalente a 4 onzas, ¿verdad? A 4 onzas de carne. Sí. ¿Sí se recomienda el consumo de lácteos? Sí está recomendado, de preferencia los descremados, ¿verdad? En el caso de los niños menores de 10 años, sí estaría bien que sean con grasa, ¿verdad? La leche entera está bien, por la cantidad de calorías adicionales que ellos requieren por estar en crecimiento. Pero para nosotros como adultos, todos los lácteos deberían de ser descremados. Licenciada, ¿cuántas frutas debemos de consumir al día? Porque esa puede ser un arma de doble filo si consumimos más de la cuenta. Sí, la Organización Mundial de la Salud recomienda 5 porciones
al día de entre frutas y verduras. O sea que también ahí nuestras manos nos sirven, ¿verdad? Porque nos recuerda que son 5 porciones al día lo que deberíamos de comer. ¿La taza podría ser o la...? Media taza cuando la partimos en trocitos o una porción mediana, por ejemplo una manzana mediana o una naranja podría ser también el tamaño de la porción. Las que partimos en rodajas decimos que el grueso de 2 dedos es lo equivalente a una porción. Podría ser, por ejemplo, la piña, la papaya, sandía, ¿verdad? Exactamente. En fin, o los podríamos trocitos. decir que entonces una taza de frutas al día, lo que equivale a 2 manzanas pequeñas, 2 naranjas pequeñas, o bien la taza la partimos y lo dividimos. Exactamente, siempre que completemos las 5 porciones de entre frutas y verduras al día, ¿verdad? No habría ningún problema. Si queremos hacer 3 porciones diarias de frutas y 2 de verduras, como mínimo, estaría bien. Cubriríamos lo que recomiendan. Hay un problema, bueno, pero es un alimento típico de la mesa guatemalteca, las famosas tortillas. A mí me encantan las tortillas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas tortillas debemos consumir? Es lo que recomiendan ustedes, no comprar, como decimos popularmente en Guatemala, el muñeco de tortillas. El muñeco de tortillas. Depende mucho de la cantidad de calorías que está asignada para una persona. En promedio, en una dieta que tenga unas 1.800 calorías, yo recomiendo de entre 6 a 10 porciones de carbohidratos en total, que es en donde se incluirían las tortillas. O sea que si comemos tortillas, no comemos el arroz. Exactamente. Entonces, yo recomiendo 1 o 2 porciones por cada tiempo de comida principal, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Entonces, si comiéramos, por ejemplo, 2 tortillas por cada tiempo de estos, estaríamos comiendo 6 tortillas al día, y si nuestra recomendación son 6 porciones de carbohidrato al día, solo ahí cubrimos, ¿verdad? Ya no podríamos comer arroz, no podríamos comer frijoles, no podríamos comer pastas, ni papa, ni ningún otro alimento que se incluya en este mismo grupo. Ah, qué interesante, el frijol es incluido como carbohidrato. Entonces. Exactamente, por la cantidad de almidón que nos aporta, es más parecido a un carbohidrato, ¿verdad? Como este tipo. Bueno, supongamos un desayuno, mucha atención, mamás allá en casa, podría ser un huevo revuelto o escalfado o estrellado, o lo que podría ser tratando el mínimo uso de grasa. Exacto. Una taza sería media taza de frijol, que es lo que equivale a esto, y entonces ahí ya no incluiría nada de tortillas. Podría ser una tortilla, incluso podría ser 2, dependiendo cómo está la distribución de calorías. Por ejemplo, para hombres adultos podría ser que sí se puedan incluir 2 porciones de tortilla en el desayuno, por ejemplo. Bueno, ahí tratando de llevar la cuenta de 6 porciones de carbohidratos al día. Bueno, entonces, pero sería la regla básica. Si comemos frijoles, entonces en el desayuno, evitemos las tortillas para poder comer con el almuerzo las 2 tortillas. Para poder variar nuestros carbohidratos, exactamente. Bueno, se nos está agotando muchísimo el tiempo, es interesante hablar de esto. ¿Cuál podría ser, si yo quiero iniciar entonces a bajar de peso, lo que usted recomienda para no hacer cambios drásticos y poder cumplir esta meta quizá un mes? Exacto. Lo ideal podría ser que nos acostumbremos a medir nuestros tamaños de porción, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores que acabamos de platicar. Hacer 5 tiempos de comida al día es un hábito excelente, porque entonces nuestras comidas van a ser más pequeñas durante cada tiempo, y también vamos a poder hacer que nuestro metabolismo se mantenga actuando, ¿verdad? Trabajando todo el día. Eso va a hacer que pues sea más fácil para nosotros mantener un peso saludable o perder el peso si ese fuera nuestro objetivo. Establecer hábitos nuevos es tan importante y toma mucha constancia. ¿Cuántos días es para generar un hábito alimenticio? Lo que se cree normalmente es que son de 21 a 28 días, pero investigadores de una universidad de Londres descubrieron que necesitamos 66 días para establecer un hábito de alimentación o de ejercicio. Son como los más difíciles de establecer. Exactamente. Bueno, la alimentación, pero es necesario empezar a hacer esos cambios para que al final del año 2016, digamos, cumplimos con este propósito y no se enfile en los próximos del 2017.